Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento, todos los miembros de Fundaxo que hoy hicieron eco a este llamado para esta conferencia magistral. Hoy contamos con un conferencista de lujo. La verdad es que cada día aquí en Fundaxo nos esforzamos más para poder traer a todos los pacientes, a los familiares y al público en general nuevas conferencias sobre patologías que hoy por hoy muchas personas inclusive las desconocen. Y debido a este desconocimiento es que comienzan a buscar curas falsas en diferentes partes, en los curanderos, en los hechiceros, en los lenguas. Y lo que pasa es que al final de la vida, pues, termina con una serie de complicaciones, sabiendo que hoy por hoy la medicina está tan avanzada, las investigaciones, tenemos medicamentos de última tecnología, medicamentos de punta, en donde todos los pacientes pueden tener acceso a un buen tratamiento. Es por eso que en el día de hoy contamos con el doctor Alberto Lavieri. El doctor Alberto Lavieri es médico de la Universidad de Buenos Aires. Él es médico y cirujano de la Universidad de Milano, de Italia, doctor en medicina de la Universidad de Milano, de Italia, dermatólogo y dermatólogo pediatra, docente de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en psoriasis, coordinador del grupo de trabajo de psoriasis de hidradenitis supurativa y enfermedades autoinflamatorias de la Sociedad Argentina de Dermatología. En la actualidad, el doctor Alberto Lavieri se encuentra en Barcelona, España, en una actividad asistencial. Y desde allí, el doctor Lavieri quiso hoy acompañarnos con sus conocimientos para informar a todas las personas, aquellas personas que se han conectado en este momento y que se seguirán conectando a lo largo de nuestra charla, para ilustrarnos con sus conocimientos y sobre todo hoy por hoy en pandemia y todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, esta parte virtual nos permite mucho tener más conocimiento de la ciencia y tener más alcance, sobre todo con estas patologías que muchas veces desconocemos. Entonces, el doctor Lavieri es una persona muy allegada a la fundación, muy allegada aquí a Colombia. En Colombia lo queremos mucho, doctor. Tuvimos la oportunidad de hacer alguna actividad hace unos años en Bogotá, en el marco del RADLAN, y la verdad es que de antemano el equipo de Fundaxo y todo el comité científico de Fundaxo queremos darle por adelantado los agradecimientos por tomarse este tiempo desde Barcelona para nosotros, para los pacientes, para los colombianos y para todas las personas que están conectadas a nivel mundial, porque sabemos que muchas personas nos han escrito de muchos países preguntándonos por la conferencia. Entonces, sin más preámbulos, doctor Lavieri, muchas gracias, buenos días. Es usted muy amable por atender este llamado y nada, los micrófonos y la audiencia de usted, doctor. Buenos días. Buenos días, Guillermo, muchísimas gracias por la presentación. Es como dices, estoy muy ligado a Colombia, cosa que me pone muy feliz en poder hablar ahora allí con usted, estar allí a pesar de la distancia, ¿no? Hoy vamos a hablar de hidradenitis supurativa, que era el tema propuesto, y yo creo que debiéramos empezar por contar un poco de qué se trata la hidradenitis supurativa, para poder ir viendo qué problemas tenemos hoy, qué posibilidades tenemos terapéuticas y qué debemos hacer en este momento con pandemia, con tratamientos, con vacunas. Y lo que sería muy bueno después, que todo aquel que tenga alguna pregunta la haga y que no sienta ningún tipo de pena en la pregunta que haga, porque todas son bienvenidas y a veces una pregunta determina la posibilidad de alguien que se saque, de muchas personas que se van a sacar dudas a través de la pregunta de un individuo. Vamos a hablar un poco de hidradenitis supurativa entonces y a contarles que es una enfermedad que, aunque parece que existe desde hace unos años, es una enfermedad que existe desde siempre, pero ha sido confundida, lamentablemente, con otras patologías. Muchas veces se pensaba que era una enfermedad infecciosa y así la interpretaban incluso los médicos y hablaban de forúnculos, lesiones como granos pustulosos en axilas, en región inguinal, en lugares de pliegues. Y la verdad es que nos ha llevado el tiempo y el estudio a darnos cuenta
de que no estamos hablando de una enfermedad infecciosa, a pesar de que lo parece en muchos casos, sino que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. ¿Y qué significa una enfermedad inflamatoria o autoinflamatoria? Significa que hay procesos dentro del organismo que van a impactar en diferentes lugares, como si fuera, si lo queremos ver gráfico, es como fuego. El fuego que va a impactar en diferentes órganos, que inflama, que daña. Y en este caso, básicamente, estamos hablando de la hidradenitis supurativa, que lo que nos permite hacer el diagnóstico de ella es el impacto que tiene la inflamación en la piel. Entonces, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria que vamos a hacer el diagnóstico porque impacta en la piel, que es una enfermedad crónica, es decir, que no se cura y dura prácticamente muchísimos años de la vida, si no toda la vida. Y vamos a usar una palabra más. Hasta aquí dijimos inflamación. Ahora después vamos a describir las características de la enfermedad. Dijimos que es crónica, que hablamos de tiempo. Y vamos a agregar una tercera palabra que es sistémica. ¿Y qué quiere decir sistémica? Que si bien hacemos el diagnóstico porque impacta en la piel y en lo que vemos, hacemos el diagnóstico clínico visualizando las lesiones, es una enfermedad sistémica porque no solo impacta en la piel, sino que impacta en una cantidad de órganos más del cuerpo humano, que es lo que llamamos comorbilidades, patologías o enfermedades asociadas a esto que vemos en la piel. ¿Cómo vemos la hidradenitis en la piel? La hidradenitis en la piel, para aquellos que la padecen, y todos lo saben, es la aparición en principio de lesiones que parecen forúnculos, nódulos, sobrelevaciones, pústulas, comedones, puntos negros que aparecen a nivel de pliegues, como dijimos, en axila, en pliegue inguinal, a veces en personas obesas en pliegues abdominales, a nivel interglúteo, en la raya de la cola, justamente estamos hablando de pliegues interglúteos, para hablar fácil, debajo de las mamas. Y esos son los lugares característicos que definen a la hidradenitis supurativa. Tenemos lesiones características, como son estos nódulos, estas lesiones forunculoides. A veces estas lesiones se transforman en fístulas. Fístulas quiere decir son como túneles comunicantes que comunican una o más lesiones y a la vez comunican estas lesiones a la superficie de la piel, drenan, mojan la ropa. Son pacientes que sienten que la ropa está siempre húmeda por el drenaje que tienen estas lesiones y como si esto fuera poco también son malolientes. Por lo tanto, el paciente se cuida todo el día, tiene que usar apósitos especiales, tiene que estar tratando de higienizarse permanentemente. Y en la evolución que tiene esta enfermedad de avanzar y retrogradar per se, genera cicatrices. Y esas cicatrices son cicatrices que en muchos casos llevan a la imposibilidad de movimiento, como pueden ser, por ejemplo, las que suceden en las axilas, que impiden después, por ejemplo, a los pacientes abrir los brazos. También pueden suceder en el pliegue inguinal, limitando el movimiento. Una vez que vimos esto, podemos decir, es fácil hacer el diagnóstico de hidradenitis supurativa. Sí, en estas formas graves es fácil, porque tenemos una cantidad de lesiones que la definen, en lugares que lo definen, y la cronicidad. Estos tres puntos definen la hidradenitis supurativa. Pero la realidad es que la hidradenitis supurativa empieza antes, y a veces empieza con pocas lesiones, y esto es lo más importante. Esto es un concepto que vamos a ver, que se llama ventana de oportunidad. ¿Ventana de oportunidad para qué? Ventana de oportunidad para hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad. Cuando una persona de alguna manera ve que aparecen lesiones como forunculares, como granos a nivel de estos sitios que acabamos de decir, debo decirles que pueden aparecer en otros sitios. Vamos a ver que se asocia muchas veces con el acné en la espalda, el acné en el pecho, los acné graves. El acné es una enfermedad muy conocida que creemos que es de los adolescentes, no es tan así, y que se asocia con la hidradenitis supurativa. Se asocia también con lesiones a nivel del
el cuero cabelludo, obstruyendo los folículos pilosos. ¿Por qué? Porque ella habla de que esta enfermedad es una enfermedad obstructiva de los folículos pilosos. Y entonces aparece con el acné, con la foliculitis de Calvante o celulitis de cuero cabelludo, las lesiones que acabamos de decir, y lo que se llama quiste pilonidal, conformando una enfermedad compuesta por 4 ítems diferentes. Pero si llegamos temprano en esta enfermedad, cuando comienzan las lesiones, ese es el momento y esa es la función que tiene en este caso Fundapso, de comunicarles a ustedes que si uno llega temprano, evita la instalación de esta enfermedad inflamatoria. Porque un tratamiento temprano cambia el futuro de la enfermedad y modifica rápidamente la calidad de vida de estos pacientes. Hasta aquí hemos definido de alguna manera lo que es la hidradenitis supurativa. Hemos definido de qué se trata, hemos visto que se asocia también con otras manifestaciones en piel, pero también tenemos que decir que se asocia con otras enfermedades. Podemos decir que se asocia con enfermedades reumatológicas, igual que sucede con la psoriasis, a nivel periférico o a nivel central, con dolores articulares a nivel de columnas, lumbrosacra, obstructiva de los folículos. Es muy común encontrar en un gran número de pacientes que tienen hidradenitis supurativa que dicen que les duele la espalda, y esto no es una cosa aislada, es algo que está muy relacionado con la inflamación, con esta inflamación sistémica y crónica, que por eso debemos estar atentos y trabajar con otros especialistas, como en este caso los reumatólogos. Está asociado también con enfermedad inflamatoria a nivel del intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, que va a tener diferentes tipos de sintomatología, desde dolores abdominales, diarrea, todas cosas a tener en cuenta. Va a estar relacionado también con síndrome metabólico. ¿Qué es síndrome metabólico? Con pacientes obesos, pacientes que tienen hipertrigliceridemia, muy similar a lo que pasa con otras enfermedades inflamatorias como la psoriasis. Es más, hay pacientes que se asocia psoriasis con hidradenitis supurativa. Y nos encontramos también con que justamente esta enfermedad tiene como predisponente o mayor presencia en pacientes obesos, si bien puede darse en pacientes delgados también, que es un fenotipo diferente, como en fumadores. El cigarrillo está muy relacionado con la hidradenitis supurativa, muy relacionado. Tanto es así que una de las cosas que primero hacemos en los pacientes con hidradenitis supurativa es tratarlos de sus adicciones al tabaco, porque incluso los tratamientos que hagamos posteriormente van a tener mucho mejor respuesta en la medida que el paciente deje de fumar, si es que lo hace. Hasta aquí vemos que la hidradenitis supurativa, si bien parecía una enfermedad infecciosa, terminamos hablando de una enfermedad inflamatoria, una enfermedad que nos impacta en un montón de órganos, una enfermedad que de alguna manera nos hace lidiar con la vida, nos hace aislar socialmente, nos hace impedir que tengamos una evolución laboral favorable. Son pacientes que tienen una problemática muy importante con lo que tiene que ver con la asistencia laboral. Son pacientes que tienen muchas hospitalizaciones en algunos casos, pacientes que tienen asistencias a consultorios en forma permanente debido a las lesiones que aparecen, que son muy dolorosas. Dado esto, nos es fácil entender por qué un paciente con hidradenitis supurativa, de alguna manera, su calidad de vida la va a ver afectada. ¿Qué pasa cuando son jóvenes? Dificultades en sus estudios, en su relación con sus padres, ni que hablar con la relación con las parejas. Cuando uno empieza a ver estudios que se han hecho con respecto a hidradenitis supurativa, y yo se los cuento como un cuento en realidad, pero hay estudios que avalan todo esto, hay una gran asociación entre hidradenitis supurativa y el comienzo de utilización de diferentes tipos de drogas y medicaciones, opiáceos, por el tema del dolor. Hay asociación entre alcoholismo y hidradenitis supurativa. Vemos cómo es una enfermedad que golpea tanto en la calidad de vida de los pacientes que termina por, de alguna manera, tener implicancias en todas nuestras áreas de vida diaria, en todas nuestras áreas de vida.
deportes, pacientes que han comenzado con hidradenitis supurativa y han debido dejar deportes que hacían. Y ustedes me preguntarán, ¿en qué edad se presenta la hidradenitis supurativa? Se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente se va a presentar a partir de la segunda, tercera década de la vida y se extiende hasta los 50, 60 años de vida, con una predominancia en mujeres, cuando hablamos de números sobre hombres, de 3 o 5 a 1. Así que vemos que estamos frente a una enfermedad complicada, que impacta mucho en nuestra calidad de vida, que tenemos posibilidad de hacer diagnóstico temprano, que generalmente se nos pasa por desconocimiento, que esto era algo que pasaba debido a que los pacientes llegaban a guardias, los pacientes eran atendidos en estas guardias como si fueran infecciones, se les daban antibióticos, se hacían cirugías de las lesiones, drenando muchas veces estos nódulos inflamatorios que dan mucho dolor. Y así se ha pasado por una cantidad de tratamientos hasta que de alguna manera hoy hay una cantidad de estudios dirigidos a esta enfermedad y hemos empezado con terapéuticas que podríamos decir que de alguna manera nos van a permitir mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Pero cuándo? Porque también hay algo que hay que decir. No es lo mismo empezar un tratamiento en un paciente cuando hemos pasado esto que les dije, que es la ventana de oportunidad, que es cuando aparecen las primeras lesiones, que cuando ya tenemos complicaciones, que cuando ya tenemos fístulas, que tenemos drenaje de sangre, de pus, donde este paciente ya tiene cicatrices, porque esa ventana de oportunidad ya ha pasado, y esa ventana de oportunidad donde con un tratamiento médico hubiéramos podido de alguna manera mejorar la calidad de vida de este paciente, ya vamos a tener que recurrir a cirugías, a remover cicatrices anestéticas, a empezar a sacar fístulas que no se pueden solucionar con tratamiento médico. Y yo no me voy a dedicar a hablar de tratamientos porque creo que eso en realidad en este momento no viene al caso, pero sí que si uno consulta tempranamente a un especialista, a un médico que conozca esta enfermedad, va a implementar el tratamiento adecuado y si lo implementa en forma temprana, ustedes tienen la posibilidad de cambiar la vida que han tenido hasta ahora con esta enfermedad. A mí me gustaría tener algún ida y vuelta con ustedes con respecto a esto. En realidad esto trataba de no ser una charla formal. Nadie mejor que aquel que padece la enfermedad para poder hacer preguntas o expresar dudas al respecto. Si alguno quiere hablar de tema, no habrá ningún problema tampoco, abierto a ello. Pero la realidad es que hoy por hoy existen muchas posibilidades terapéuticas, se ha avanzado mucho y que ustedes hoy tienen la responsabilidad, Fundapsu en sí tiene la responsabilidad hoy por hoy de argumentar, generar difusión de este tipo de charlas que se están dando, que es lo que hacen y realmente esto es muy bueno y por eso me gusta poder participar, para que los pacientes o familiares de pacientes tengan acceso a una mejor salud. De esto se tratan estas enfermedades, por eso cuando le pusimos el título está relacionado con la comunicación. Estas enfermedades crónicas lo que tienen es que normalmente se llega tarde y se llega tarde por desconocimiento. Y el desconocimiento muchas veces es de los pacientes porque no saben lo que tienen, pero ellos no son responsables. Pero el problema es cuando llegan a un lugar y tampoco saben los profesionales que deben saber de qué se trata esa enfermedad que padecen y se tarda mucho en hacer un diagnóstico. Piensen ustedes que hay estudios que muestran que los pacientes tardan alrededor de 7 a 12 años en tener un diagnóstico de enfermedad. Cuando es una enfermedad, como les conté, fácil de diagnosticar en forma clínica, observando al paciente, haciendo las preguntas de rigor. Yo tengo experiencia con pacientes que han llegado después de 30 y pico de años a la consulta sin un diagnóstico y por lo tanto sin un tratamiento adecuado, donde ya la calidad de vida en este paciente era solamente mejorarle el dolor
mejorar que no drenaran las lesiones, pero ya sus cicatrices estaban instauradas, ya había pasado 30 años de sufrimiento, no es mucho lo que podemos mejorar. Así que bueno, habiéndoles presentado esto, sé que van a surgir algunas preguntas. Hoy por hoy, entonces, como les decía, la terapéutica existe, se debe tratar en forma mancomunada entre diferentes especialistas. El dermatólogo debe dirigir esto, acompañado muchas veces por NERS, por guía especializada, pero tenemos que trabajar con reumatólogos, tenemos que trabajar con clínicos, tenemos que trabajar con médicos que se dedican a lesiones, tenemos que trabajar con endocrinólogos, porque es una patología que se empeña en complicar otros órganos que no solamente la piel. Lo que tenemos la responsabilidad los dermatólogos es de hacer el diagnóstico temprano, cuando vemos estas lesiones, no dudar e ir por el tratamiento adecuado. Guillermo, yo si hay algunas preguntas estaré dispuesto a contestar. Y bueno, nada, en lo que pueda ayudar, por supuesto. Doctor Laveri, muchas gracias por esa charla, por esa introducción. Sí, tenemos muchas preguntas, doctor. Tenemos muchas preguntas. Por aquí nos mandan saludar Gaby Villarreal desde San Lorenzo, Santa Fe, en la provincia de Argentina. También nos están saludando desde México, desde Perú, desde España. Tenemos muchas preguntas. En este momento se une a nosotros, a nuestro conversatorio, la doctora Miriam Vargas. La doctora Miriam Vargas, ¿usted la conoce, verdad, doctor Laveri? Sí. Hola, dermatóloga. Ahí está con usted, doctor. Hola, Miriam. Buenos días, doctor. Es un gusto poder tenerlo en este espacio, una persona de tantos conocimientos y que nos ha enseñado tanto a todos los dermatólogos de la hidradenitis supurativa, y pues le agradezco mucho que se haya conectado en este espacio. Yo sé que hay muchas preguntas por parte de los pacientes, es una enfermedad bastante difícil de manejar. Aquí en Cali, donde yo trabajo, pues tenemos un grupo precisamente en el cual manejamos enfermedades inmunomediadas, entre esas la hidradenitis supurativa, y pues qué bueno que la gente se conecte y pregunte, porque como usted lo dijo, es una enfermedad bastante compleja dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. Y bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerle, porque uno ve que en la práctica clínica, pues sí me gustaría saber usted qué observa en cuanto a la expectativa que tienen los pacientes del tratamiento, ¿no? Porque sí sería pues como interesante desde su punto de vista en cuanto a la expectativa de tratamiento para los pacientes. Es muy importante cuando llega un paciente, hoy por hoy sabemos que consensuar el tratamiento, hablarlo, explicarle, y van a surgir dos puntas. Uno, los objetivos deseados, y otro, los objetivos posibles. Los objetivos deseados siempre son la curación. En este caso sabemos que la curación de la hidradenitis supurativa no existe, como dijimos, una enfermedad crónica. Pero hay objetivos posibles que debemos darle la medida de la circunstancia, es decir, los objetivos posibles van a variar mucho del momento en que nosotros hagamos el diagnóstico y comencemos con el tratamiento. No es lo mismo nosotros, como médicos clasificamos en grados de severidad a la enfermedad, tenemos diferentes plataformas para la severidad, desde un Harley y un IHC4, son siglas que nos permiten decir si esto es leve, moderado o severo. Cuando nosotros iniciamos tratamiento en estos pacientes con una forma leve, seguramente nuestro objetivo deseado puede ir mucho más allá de cumplirse, y nuestro objetivo posible seguramente es mucho mayor. Pero en un paciente donde empezamos ya a tener un paciente con múltiples nódulos en diferentes áreas, extendidas las lesiones, donde ya se manifiestan cicatrices, pocas áreas libres de lesión, nos encontramos que es un paciente donde el tratamiento que nosotros vamos a implementar va a ayudar a disminuir la inflamación, a disminuir el dolor, a disminuir
el fluido de las lesiones, pero en algún punto nos vamos a tener que apoyar con esto que te decía, Miriam, que es trabajar con un cirujano al lado, empezar a operar fístulas, sacar cicatrices. Es decir, que nuestros objetivos van a variar terriblemente, muy ampliamente, de acuerdo al momento que empecemos a tratar a estos pacientes. Por eso, sin duda, creo que esto es lo fundamental. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan los pacientes con hidradenitis supurativa? Creo que hacen un recorrido equivocado. Hacen un recorrido que va por el médico generalista, que va por el médico, a veces un cirujano, o que va por un médico de guardia. Y la enfermedad como esta, que se manifiesta en piel, yo siempre digo, lo más fácil que hay para un paciente, si algo aparece en la piel, ve a un dermatólogo. El dermatólogo va a saber de qué se está tratando, y si no sabe de qué se trata, seguramente va a saber a quién consultar. Pero en una enfermedad como esta, cuando llegamos tarde, las posibilidades son menores. Sin duda vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Lo que nosotros podemos esperar es justamente disminuir la inflamación, disminuir la frecuencia de los brotes, porque es una enfermedad de brotes, como dijimos, con nódulos, con dolor, con supuración. Podemos disminuir la frecuencia, sí, hay pacientes que viven en brote, que tienen un brote cada 10 días, cada mes. Podemos disminuir la frecuencia y podemos disminuir la intensidad. Pero cuánto mejor sería actuar tempranamente y hacer que prácticamente no haya brotes. Y yo esto es algo que presenté justamente las posibilidades que comienzan con esta enfermedad, inicio de esta enfermedad, con el tratamiento adecuado. Evitamos las cirugías porque no llegan a cirugía. Es algo más que hemos presentado y lo estamos siguiendo en estudios actuales con pacientes, donde los pacientes suspendían el tratamiento después de un año, año y medio, por diferentes razones. Estamos hablando de tratamientos específicos, tratamientos con biológicos que se utilizan en hidradenitis supurativa, que se utilizaban en formas moderadas y severas, y nosotros encontramos la forma de empezar a utilizarlos más tempranamente en formas que hasta ahora se catalogaban como leves y veíamos que no eran leves, porque en la calidad de vida de los pacientes eran moderadas o severas, aún dentro de una clasificación antigua que las trataba como leves. Y lo que hemos logrado es que estos pacientes suspendan tratamiento, y suspendan tratamiento sin volver a tener brotes. No sabemos si los van a tener en el futuro, pero hay pacientes que hace 4 o 5 años que están sin tratamiento y están sin lesiones. No hablamos de curación, hablamos de modificación de enfermedad, hablamos de realmente haber modificado la calidad de vida de estos pacientes, porque la carga no es solamente de la enfermedad, sino también hay una carga que se llama carga terapéutica. La carga de la enfermedad, sin duda, tiene una implicancia importante en la calidad de vida, pero tratarse de por vida de una enfermedad también tiene una implicancia en la calidad de vida. Entonces, estos pequeños descansos, que yo le estoy hablando de terapéutica, de tratamiento, sin duda fueron muy importantes para estos pacientes. Estamos trabajando en ello para ver si esto se puede replicar en la mayoría de los pacientes que iniciamos tratamiento en forma temprana. ¿Se entendió? Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, gracias, doctora Miriam, por unirse a este gran conversatorio. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos muchas preguntas, doctor. Creo que no nos va a alcanzar el día para contestarlas. Bueno, Laura Ramírez dice: buenos días, muchísimas gracias por darle visibilidad a esta condición. Gracias por compartir conocimientos. Quisiera preguntar acerca del tratamiento con Humira y cuáles pueden ser los efectos secundarios a largo plazo con este tratamiento biológico. Un saludo desde Valencia, España. Bien. Bueno, justamente hoy por hoy nosotros tenemos la posibilidad de utilizar un biológico como es adalimumab, el nombre comercial es Humira. Es una droga que ha sido de mucha utilidad en diferentes enfermedades inflamatorias, tales así que tiene muchas indicaciones para diferentes enfermedades de tipo inmunomediadas. Y en la hidradenitis supurativa ha demostrado en diferentes estudios que tiene una eficacia que sin duda ha demostrado ser mayor a lo que utilizábamos hasta ahora. En cuanto a efectos adversos, como pregunta allí, uno puede decir, bueno,
efectos adversos uno va a tener siempre con todas las medicaciones, algún tipo de efecto puede tener o puede no tenerlo. En este caso, con el inmunomodulador, lo que uno podría estar atento y debe estar atento es al caso, por ejemplo, de infecciones. El caso de las infecciones es una cosa posible que uno puede tener normalmente, habitualmente, en una enfermedad donde incluso la inmunidad es alterada, pero no ha variado en aquellos pacientes con tratamiento con adalimumab que con aquellos pacientes con placebo. Es decir, vemos que es segura, que es una droga segura y que no tiene más infecciones o infecciones que hagan que uno tenga que suspender el tratamiento. Hemos visto, sí, cosas muy raras que quizás para los pacientes no tienen. Es como hablar de cebras cuando uno siente cabalgata en América Latina, ¿no? Uno habla de caballos, no habla de cebras, pero bueno, puede suceder que haya una vasculitis, que aparezca alguna enfermedad paradojal inflamatoria, pero la realidad es que es una droga muy segura y es muy útil, pero es más útil cuando se la utiliza tempranamente. Y esto es lo que quiero siempre dejar claro. No es lo mismo utilizarla tardíamente que en forma temprana. Tardíamente, seguramente de lo que esperamos, no vamos a alcanzarlo muchas veces, mientras que cuando empezamos con una terapéutica precoz, vamos a estar más satisfechos, los pacientes van a estar más que satisfechos. Listo, doctor, muchas gracias. Aquí preguntan, doctor, ¿una persona con psoriasis puede tener hidradenitis supurativa? Sí, justamente. Yo tengo una familia donde madre y dos hijas tienen psoriasis y las dos hijas tienen hidradenitis supurativa. Es decir, ¿son enfermedades inflamatorias inmunomediadas? Sí. Tienen algunas cosas en común y uno diría que en la fisiopatología de la cascada inflamatoria hay cosas que suceden, que cabalgan unas sobre otras, como que son comunes a ambas enfermedades. Si bien las tenemos como patologías diferentes y a veces no se manifiesta una o se manifiesta otra y no tienen nada que ver, pero pueden. Y este, por ejemplo, es un caso. Y es un caso que nos hace pensar también en alguna predisposición genética, como pasa en la hidradenitis supurativa y como pasa en la psoriasis. Hay factores genéticos que estarían relacionados con estas enfermedades que hoy por hoy no le damos tanto interés, porque nuestras balas de oro no están puestas en la genética, están puestas en el proceso inflamatorio, pero la realidad es que tienen una base genética y a veces puede tener una base genética común. Y este es un caso, pacientes que tienen las dos enfermedades y familiares. Puede. Listo, doctor. En este momento queremos saludar al doctor, la doctora Luz María Torres desde Ohio, Estados Unidos. Le mando un saludo. Eric Belli desde La Tebaida, Quindío, Colombia. Mónica Ayuso desde Madrid, España. Gaby Villarreal desde San Lorenzo, Santa Fe, Argentina. Gustavo Campillo desde Medellín, presidente de la Fundación Raza. Un saludo grande a Gustavo, gran colaborador de Fundaxo. Ivone Yalit desde Bogotá. Bueno, doctor, aquí hay otra pregunta muy buena que hacen nuestros internautas. Doctor, buen día. A mí me trataron con adalimumab por 3 meses. En marzo me operaron de un quiste piloneal en el glúteo izquierdo. El medicamento me inmunosuprimió mucho y ahorita en mayo me encuentro hace 20 días hospitalizada porque me dio una celulitis en ese mismo glúteo izquierdo que se convirtió en fascitis necrotizante y de vibración, bueno, y glúteo colon. Después de todo esto me da miedo continuar con adalimumab. ¿Es conveniente seguir con este medicamento inmunosupresor o cuál tratamiento sería conveniente? Muchas gracias, doctor. Bueno, el paciente tiene una hidradenitis supurativa y tuvo un quiste pilonidal, algo que hoy justamente referíamos que es una posibilidad. 4 patologías concomitantes que conforman una tétrada, como es quiste pilonidal, foliculitis decalvante de cuero cabelludo, acné severo o acné conglobata e hidradenitis supurativa. Ahora, el paciente con adalimumab estaba tratado de su hidradenitis supurativa. Habrá que ver qué eficacia tuvo. 3 meses solamente de tratamiento. No sé cuál habrá sido la evolución de la enfermedad.
La operación del quiste pilonidal, donde uno normalmente no suspende el tratamiento. Hoy por hoy no se suspende el tratamiento de un biológico en estas cirugías porque se ve que no cambia la evolución, no es que hay más riesgo de infecciones. Estamos hablando de, voy a tratar después de ir por otro lado también que es interesante para dar una respuesta. Estamos hablando de más que inmunosupresión, estamos hablando de inmunomodulación, inmunocompromiso, pero suprimir, hay drogas que inmunosuprimen, no es el caso de esto, no es el caso del adalimumab en este caso, y a las dosis que los usamos. Y la fasciitis necrotizante se podría haber dado tranquilamente, y quizás no está ni siquiera emparentado, lo que pasa es que uno hoy por hoy tiene el adalimumab adelante, tiene el paciente y tiene el quiste pilonidal operado que hizo una fasciitis necrotizante y una celulitis. ¿Puede haber sido el adalimumab? Si queremos hacer el camino para atrás, podemos decir que sí. Y si no hubiera estado con adalimumab y lo hacía igual, ¿qué hubiéramos dicho? O sea, es muy especulativo pensar que el adalimumab fue el causante de la fasciitis necrotizante, porque muy tranquilamente se puede haber agarrado una infección postquirúrgica o intraquirúrgica. Puede suceder, es algo que está descrito y ha pasado antes de la era de los biológicos y quizás no tuvo que ver con el adalimumab. Y si el paciente ha superado esto, y la hidradenitis supurativa realmente mejoraba y mejora o tiene la oportunidad de mejorar con el adalimumab, yo volvería a la droga sin ningún problema, porque no creo en realidad que esa fasciitis necrotizante haya tenido que ver más allá de las especulaciones, que yo creo que son ya como creencias más que cosas que podemos aseverar. Muchas gracias, doctor. Desde México, la señora Yasmine Chávez dice: doctor, en México no hay especialistas que tengan buen conocimiento de esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Podemos buscar ayuda con médicos extranjeros? En realidad, yo estoy seguro que debe haber en México algunos médicos, quizás no tuvo la experiencia de poder conectarse con médicos que sepan sobre el tema o que conozcan el tema, pero todos los médicos que manejan enfermedades inmunomediadas están al tanto de esto. Miriam, tú lo sabes, que el médico, aunque sea que maneja psoriasis, también tiene algún tipo de manejo sobre hidradenitis supurativa, o sea, los conoce estas patologías. Yo estoy seguro, tengo algunos amigos en México que se dedican a estas enfermedades y que sí, pueden tranquilamente. Hoy por hoy estamos utilizando, fíjense ustedes que estamos utilizando la videollamada para hacer consultas y hoy lo estamos haciendo. Pueden, si quieren, incluso tener una opinión más, la pueden tener con un médico en el extranjero, pero en Colombia hay un montón de médicos que conocen esta enfermedad y la tratan, en Argentina hay un montón. He hablado con amigos chilenos, en Uruguay, en Brasil, y bueno, es más, nos vemos en congresos, así que estoy seguro que en México no ha tenido una buena experiencia, pero que tiene que haber, que trate de buscar. Y si no, no tendré problema en después pasarle a algún médico que yo sé que se dedica a eso en México. Listo, doctor. Carla Pertús pregunta: me diagnosticaron esta enfermedad hace 2 años, pero evidentemente la sufrí hace muchos años atrás. Ya presento cicatrices y fístulas que supuran materia y el dolor es insoportable. Por eso me gustaría saber qué tipo de apósito se puede utilizar. Muchas gracias, doctor David. A ver, voy a recurrir antes de hablar de los apósitos, a algo que no dije porque sabía que iban a surgir estas preguntas. Es importante que el médico tratante de esta paciente evalúe las fístulas que tiene. Ese dolor insoportable, esas fístulas, las cicatrices deben ser removidas. Y las fístulas, si está en tratamiento hace 2 años y no ha tenido buena evolución, las fístulas se clasifican en grado 1, 2, 3, 4 y el diagnóstico se puede hacer a través de la ecografía, que es muy sencilla, la ecografía de piel. Yo le diría que trate de conseguir de hablar con su dermatólogo, que le haga ecografía de piel, que se fije cuáles son las fístulas, más allá de los apósitos, como tapar con la alfombra algo que está sucediendo. Que me parece bien, hay diferentes tipos de apósitos muy absorbentes que se pueden utilizar, pero la solución va a estar seguramente en cirugías de las fístulas que deben ser removidas, sí o sí deben ser removidas para que incluso el tratamiento con un biológico evolucione bien,
las fístulas deben ser, por eso el tratamiento es combinado, es médico y quirúrgico, sobre todo en estas formas avanzadas. Y como bien lo dice ella, 2 años que me diagnosticaron, pero muchos años que lo padezco. ¿Es el paciente que llega tarde a la consulta o no llegó tarde a la consulta? Le diagnosticaron tarde la enfermedad. Listo, doctor. Aquí hay 2 preguntas de la doctora Luz María Torres, de Biogallo. Dice, doctor, ¿qué opina de la depilación con láser para evitar el rasurado frecuente? Y si es una inflamación crónica, ¿puede llevar a cáncer en la piel expuesta a inflamación crónica? Vamos a descartarlo del cáncer rápido para sacar eso que es importante, que la gente no crea que esta inflamación crónica puede llevar a cáncer. No lo va a llevar a tener un cáncer, la inflamación crónica. No hay ningún estudio que así lo muestre. Y por el otro lado, lo de la depilación, que llamamos entre comillas definitiva o depilación láser, puede ser útil, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad, donde es conveniente, incluso nosotros a nuestros pacientes en los primeros estadios, porque justamente todo comienza con un taponamiento, que es el paso inicial de esto. Entonces el hecho de remover los pelos a nivel de axila, a nivel inguinal, ayuda mucho, pero es un tratamiento solo coadyuvante. ¿Todos los pacientes que tienen depilación dejan de tener hidradenitis? No es así. Muchos pacientes que han hecho depilación definitiva e incluso tenían depilación láser previa, después han desarrollado hidradenitis supurativa. Seguramente que colabora en el hecho de menor taponamiento folicular. Listo, doctor. Aquí pregunta, bueno, relacionada después que usted la dio, desde Perú, pregunta qué hacer en su país que no hay especialistas, cómo tratarlo. Entonces, nosotros le recomendaríamos a Shirley que si quiere se comunique con Fundaco y nosotros con el intermedio del doctor Lavieri le podemos recomendar qué especialista en Perú y para los demás asistentes a esta conferencia que quieran saber en su país qué especialista de dermatología manejan la hidradenitis supurativa, nos pueden escribir a Fundaco y yo por intermedio del doctor Lavieri a vuelta de correo les podemos recomendar en sus respectivos países cuáles son los profesionales que pueden tratarlo y los pueden ayudar. ¿Me parece, doctor Lavieri? Perfecto, muy bien. Bueno, Mark Gandolfo pregunta, mi hijo de 21 años fue diagnosticado a los 19 años. El último tratamiento lo hizo con robacutal y aún sigue la axila drenando. No quieren darle las inyecciones porque dicen que es muy joven. No tenemos solución, doctor. Vamos a ir al hospital y ojalá pueda ayudarnos. Somos de Argentina. Bueno, les digo, la hidradenoína en el tratamiento de la hidradenitis supurativa ha demostrado realmente ser un fracaso. La realidad es esa. En todos los estudios que se ha mostrado, la isotretinoína mejora el acitretin, se puede utilizar, es de tercera línea, un tratamiento de tercera línea. Y la verdad que cuando uno mira los estudios se da cuenta que yo no lo pondría ni de cuarta línea a la isotretinoína, lo puedo poner como coadyuvante en algún tratamiento, como un tratamiento con biológicos, pero de ninguna manera pensar que el retinoide me va a solucionar la hidradenitis supurativa y sobre todo la inflamatoria, porque hay 2 formas de hidradenitis supurativa, hay una forma inflamatoria y una forma folicular. La forma folicular es más similar a la acné y en esa puede tener algún tipo de respuesta al tratamiento, pero la forma inflamatoria, que es una forma mucho más grave de alguna manera para lo que tiene que ver con la calidad de vida del paciente, no tiene sentido utilizarla y es una pérdida de tiempo. Yo creo que a pesar de los 19 años, para que se den una idea, la adalimumab le podemos decir que está indicado a partir de los 5 años de edad. En pacientes se utiliza hoy con psoriasis. El adalimumab es un tratamiento de seguro en pediatría. Es decir, que es muy joven, 19 años, no me parece, y creo que justamente estamos perdiendo la ventana de oportunidad, quizás en un paciente que empezando con un tratamiento temprano le podemos cambiar la calidad de vida realmente. Estás muteado. Ya. Bueno,
Eric Beiji pregunta, muchas gracias por este espacio, saber que están estudiando la enfermedad, muchas gracias a Fundaxo por esta oportunidad. Y a los doctores, quisiera saber si la hidradenitis supurativa tiene relación con el sobrepeso y un adenoma hipoficiario. En realidad no tiene relación, no hay estudios que tengan relación con adenoma hipoficiario, sí con el sobrepeso. Con el sobrepeso está muy vinculada, como dije también, con el tabaco. Tabaco y sobrepeso están muy vinculados con hidradenitis supurativa y son dos cosas que hay que modificar cuando uno inicia el tratamiento. Dentro de las indicaciones es nutricionista, bajar de peso y eliminar el cigarrillo. Ok, doctor. Pregunta Cherley, dice, yo estuve 5 años sin brote después de la cirugía, pero me volvió a brotar no solo en el área de la cirugía, sino también en las áreas genitales. Ahora también tengo alergias a la piel. En mi país no hay especialistas. ¿Cómo puede ayudarme a tener una mejor calidad de vida, doctor? Bueno, ese es un paciente que posiblemente hayan hecho solo cirugía y con la cirugía mejoró. Y sí, mejora, porque cuando uno remueve el tejido inflamatorio mejora por un tiempo. Antes no había la posibilidad de utilizar antiinflamatorios, se utilizaban antibióticos. Y a veces los antibióticos en un primer momento pueden ser útiles, pero después cuando se instala ya el proceso inflamatorio, liberación de interleuquinas y TNF, ya es complicado. Los antibióticos ya dejan de tener el efecto que uno espera, se pierde tiempo, por eso que en esos pacientes es ideal, a pesar de haber sido operados, no suspender el tratamiento con el biológico. Yo creo que hoy pacientes que tienen una enfermedad con síntomas, con signos, no hay que suspender la terapéutica médica de ninguna manera, mantenerla a pesar de que haya con la cirugía mejorado por algún tiempo. O si realmente mejoró y no tuvo nada, hoy por hoy estaría indicado nuevamente volver al tratamiento médico y evaluar si hay fístulas para ser operadas nuevamente. Una mención comercial, doctor. Olga Lucía Peña. Cecilia Gómez. Soy de Buenos Aires, San Cayetano. Fui paciente del doctor Alberto Navidad alrededor de muchos años. Es un doctorazo. Muchas gracias, doctor, por todo. Me manda a decir Cecilia Gómez. Creo que la... Y Olga Lucía Peña pregunta, doctor, ¿hay forma de acceder a una consulta virtual con usted, doctor? ¿Hay forma de, perdona? Acceder a una consulta virtual con usted. Sí. Sí, yo tengo muchas consultas virtuales, sí. Lo hago todo tú tienes mi posibilidad de videollamadas, sí, aquel que necesite tener una opinión no tengo ningún problema. Ok, listo, doctor. Bueno. Dice, hace 18 años padezco esta enfermedad. Fui diagnosticado hasta hace 3 años con hidradenitis supurativa tercer grado. Estoy en tratamiento con adalimumab. Estoy programada para cirugía plástica. ¿Es favorable la cirugía plástica en las cicatrices? Muchas gracias, doctor. Bueno, es muy bueno lo que va a hacer para remover las cicatrices, porque muchas veces la cicatriz y el tejido pericicatrizal sigue manteniendo una inflamación permanente, así que eso la va a ayudar mucho. Y sobre todo también en tema de movilidad. Y yo mientras hablábamos de todo esto veía que por ahí nos surgen algunas cosas que son muy interesantes en este momento de pandemia, que es qué pasa con el COVID y estas enfermedades inmunomediadas. En realidad lo que hemos visto es que la infección por COVID y los pacientes con este tipo de enfermedades inmunomediadas, hablo de hidradenitis básicamente y psoriasis, no tendrían mayor predisposición a adquirir que otros pacientes la enfermedad, el virus. Pero sí, en aquellos pacientes que no están en tratamiento, pueden tener brotes, en el caso de hidradenitis supurativa, brotes en el momento de la infección viral, o en el caso de la psoriasis también empeorar por la enfermedad. ¿Y qué pasa con los pacientes? La tercera parte de esta autopregunta-respuesta. ¿Qué pasa con los pacientes que adquieren la enfermedad y están en tratamiento? Pues estos son los que no están en tratamiento, los que están en tratamiento. La realidad es que fuimos viendo y tenemos publicados unos cuantos casos de pacientes que incluso no suspendieron la medicación porque no llegaron a suspenderla porque ya estaban en tratamiento, la dosis la habían aplicado, después vino el diagnóstico, no han tenido formas severas
evoluciones severas en cuanto a COVID, pacientes tratados con adalimumab. Se lo digo para aquellos pacientes que estén en tratamiento, que estén tranquilos. Por eso no hay indicación en los pacientes que están en tratamiento, aún en pandemia, hoy, que suspendan la droga. Posiblemente sí la suspenderá su médico en el momento de que se le haga un diagnóstico de COVID, pero de ninguna manera se suspende la droga porque estamos en pandemia o porque hay un riesgo mayor. O sea, ¿hay riesgo mayor? No. La realidad es que no ha pasado nada con estos pacientes, han tenido una muy buena evolución. Y otra cosa interesante es el tema de la vacuna. Los pacientes en tratamiento con biológicos pueden vacunarse con la vacuna que quieran en el momento que les corresponda y no deben hacer ningún cambio. A diferencia, por ejemplo, con el metotrexato en psoriasis, que deben posponer una semana la dosis de metotrexato. Es decir, los biológicos han demostrado ser seguros, los biológicos que estamos hablando, ¿no? Como en el caso de la adalimumab, los TNF, las antiinterleuquinas, para los pacientes que deben ser vacunados. Que esto es algo que seguramente iba a surgir y quiero que estén muy tranquilos y que no dejen de vacunarse contra el COVID, aunque estén en tratamiento con biológicos. Gracias, doctor. Desde Canadá nos escribe Angélica Leyes. Dice, estoy en etapa 1 y hace 3 meses no me sale un brote porque estaba con tratamiento de antibiótico. Pero ya finalicé. Mi pregunta es, ¿cómo puedo cuidarme para que la enfermedad no progrese? Lo que hay que evaluar en esta paciente es si es un estadio 1 de Harley, pero hay 1A, 1B y 1C. Si estamos en un estadio 1B, nosotros hemos las guías en la Argentina, son las guías de hidradenitis supurativa de la Sociedad Argentina de Dermatología, donde en los pacientes 1B iniciamos tratamiento con adalimumab en forma temprana y son justamente estos pacientes los que estamos suspendiendo tratamiento después de un año y medio. Es decir, que si teníamos algún pensamiento relacionado con la farmacoeconomía, que decíamos, bueno, qué costoso que es para la sanidad el hecho de dar estos tratamientos, lo que le estamos diciendo a la sanidad es, ojo, va a ser mucho menos costoso porque los pacientes, posiblemente con formas 2 y 3, como clasificábamos antes, los van a tener de por vida, mientras que estos pacientes, con un año y medio, podremos suspender de alguna manera el tratamiento y ver después qué pasa. Es decir, que si se puede empezar, primero, utilizar otra clasificación, que no es estadio 1, 2 y 3. El médico que está a cargo tiene que saberlo. Hay una escala holandesa donde es el Harley modificado, donde si el paciente tiene determinadas características, que son lesiones en 2 áreas, más de 5 nódulos, es un paciente que es un 1 antiguo como leve, pero hoy ya no se ve más como leve, se ve como moderado. Y ese paciente debe ser, para nuestra opinión, tratado rápidamente con un biológico. Bueno, doctor. Doctora Miriam, en aras de este conversatorio, para que se vuelva más ameno, ¿tiene alguna interacción con el doctor Lavieri para que... Tiene la palabra, doctora. El micrófono. Micrófono. Bueno, creo que ha sido una charla muy productiva. Veo que los pacientes han interactuado muy bien. Yo sé que hay muchísimas inquietudes, pues hay muchas preguntas. Y pues yo creo que lo interesante es que los pacientes pregunten, porque las preguntas de los médicos son distintas, ¿no? Pues realmente, como explicó el doctor, la hidradenitis supurativa tiene como unos protocolos de manejo dependiendo pues digamos, de la severidad de la enfermedad. Pues ya hay pautas establecidas en el manejo, a nivel mundial pues hay muchos grupos que trabajan esta enfermedad y yo creo que todos los días pues los médicos los dermatólogos nos estamos esforzando más por ir un poco más allá de las enfermedades para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Pero bueno, el doctor ya ha explicado muy bien que no es lo mismo tener una enfermedad de forma temprana en la que uno puede
digamos, prevenir hasta cierto punto que la enfermedad se agrave y el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces creo que pues lo que tenemos que hacer es tratar de detectar la enfermedad tempranamente y trabajar mucho pues como en ese sentido. Y bueno, pues con la fundación y todo eso creo que estas charlas van a ayudar mucho, por lo menos a las personas a entender un poco más de su enfermedad y cómo acudir de forma temprana a un experto. Como dijo el doctor, a veces no tiene la oportunidad de llegar al dermatólogo. Y bueno, pues aquí en Colombia, aquí en Cali, nosotros tenemos un grupo que trabaja mucho en el área y tenemos, digamos, toda la disposición de ayudar pues a las personas que necesiten, pues digamos, alguna consulta o alguna recomendación con respecto a esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Una excelente charla y me alegra volver a verlo. Gracias, Bueno, realmente bueno todo. bueno, doctor, gracias, doctora. Continuamos aquí, aprovechemos que nos quedan unos minutos. Nos preguntan, la doctora Luz María, se habla que la hidradenitis supurativa puede tener un desbalance hormonal. ¿Qué opina usted, doctor, del tratamiento con antiandrógenos para controlar la enfermedad? La verdad es que no ha funcionado, se ha pensado en un momento que podía ser así. El hecho de la mayor prevalencia en mujeres que hombres también lo hizo pensar. El hecho de los brotes durante el uso de anovulatorios y antiandrógenos ha demostrado finalmente que no ha sido útil. Hoy no es un tratamiento que esté indicado, no está indicado. Doctor, preguntan acá, aparte de la terapia biológica, ¿qué otros tratamientos existen en el mercado que sean buenos? Yo hoy por hoy pregono, bueno, en estadios antibióticos, después antiinflamatorios para formas muy leves, donde puede usar antiinflamatorios por periodos cortos, porque uno no puede estar utilizando corticoides por periodos largos, por todos los efectos adversos que tienen. Se pueden utilizar corticoides intralesionales cuando hay alguna lesión aislada que produce mucho dolor y uno quiere calmarlo rápidamente, o en un paciente incluso que está en tratamiento con un biológico y hace un brote, intratratamiento con un dolor en un nódulo y tiene una fiesta al día siguiente. Uno lo que tratará es resolver el síntoma. Un antiinflamatorio intralesional, corticoide, puede ser útil. Los retinoides, como antes, han demostrado que no sirven. Lo que pasa es que uno va a ver siempre que hay cosas que demuestran que no son muy útiles, pero las seguimos. Es como... Hoy antibióticos es una posibilidad. Y después el tratamiento biológico y la combinación quirúrgica. Yo creo que esos son las verdaderas patas terapéuticas de esta enfermedad. Por supuesto, todos los coadyuvantes, ¿no? Bajar de peso, todo eso. Gracias, doctor. Pregunta a Lucía Peña, ¿cuál es el momento ideal? Bueno, me imagino, quiero decirle el estadio para iniciar el tratamiento con Adalimumab. ¿Es posible que no funcione el tratamiento por empezar muy tarde? Esa es la realidad muchas veces. Se empieza tarde y lo que uno espera no es lo que va a lograr. Posiblemente sí, va a ver la diferencia cuando suspende el tratamiento porque ve que no le fue tan bien, lo suspende, ve que empieza a tener más brotes con más frecuencia el paciente o mayor intensidad, que no se daba cuenta que había mejorado algo, pero no mejoraba lo que esperaba. Y el momento ideal para mí es, en la clasificación, dejarla inmodificada el 1B, que es muy fácil de mirar para un médico, 1B, y el 2A. Son los dos momentos iniciales para ver ventana de oportunidad y ver realmente modificaciones en la calidad de vida de los pacientes. Okay. Doctora, ¿puede apagar colocarle el mute al... Gracias. Bueno, pregunta Natalia Cardoso, ya casi vamos a terminar. Dice, ¿cómo manejar al paciente con drenaje de forúnculos, con calor, eritema en zona local? ¿Cómo recomienda usted manejar estos pacientes, doctor Javier? Cuando tenemos nódulos son lesiones que están cerradas. Lo que vamos a tener que hacer es drenarlos, muchas veces abrirlos, a veces
sacar los nódulos, extirparlos, pero lo ideal es drenarlos, y en el momento que uno los drena o abre con un bisturí, esas lesiones de alguna manera dejan de doler, y después lo que hay que hacer es utilizar antisépticos locales, utilizar una especie de venda que uno va a tener puesta durante el tiempo que termine de drenar esa lesión, y listo. El calor puede ser útil, sí, en el primer momento puede ser útil el calor. El calor puede ayudarnos para que el drenaje se produzca en forma espontánea, a veces sin necesidad de utilizar un bisturí. Pero en la hidradenitis supurativa es algo, porque no son forúnculos comunes, sino a veces cree que son forúnculos donde estamos frente a una enfermedad infecciosa con lesiones que son más superficiales y lesiones que posiblemente uno las puede resumir utilizando calor. En el caso de los nódulos de la hidradenitis supurativa, uno normalmente tiene que recurrir, lamentablemente, si quiere rápidamente recurrir al bisturí. Bueno, doctor, en aras del tiempo, sabemos que ya a esta hora en Barcelona ya es tarde y usted necesita descansar, doctor. Pues la verdad es que desde Fundarso y desde el equipo de trabajo de Fundarso y todos los que hacemos parte de esta organización, queremos pues darle los más grandes agradecimientos, doctor Alberto, pues por este espacio. Sabemos que no es fácil, sabemos que usted es una persona que vive muy ocupada, pero también sabemos que toda la vida desde que nos conocimos ha tenido la mejor predisposición para con Colombia, especialmente con los dermatólogos y también con Fundarso. La verdad es que pues me alegra mucho eso, doctor, esa calidad humana que usted tiene, pero sobre todo esa predisposición de pues enseñarnos e ilustrarnos con sus conocimientos en esta patología que realmente yo le voy a ser sincero, doctor. Cuando pensamos hacer la patología, yo dije, bueno, en Colombia son muy poquitos pacientes. Nosotros llevamos más o menos siendo sombrilla de hidradenitis supurativa, vamos a cumplir un año, porque como usted sabe, el doctor Fundarso empezó en el 2010 con psoriasis, pero quisimos ayudar a estos pacientes también, porque también el impacto es el mismo, la parte psicológica, la parte emocional, la parte afectiva, el rechazo, todo ese tipo de cosas. Y yo pensaba esta semana, por eso nos van a conectar que 2, 3, 4, 5 pacientes, pero bueno, hacemos un conversatorio. La verdad, doctor, es que tenemos atestado el Facebook de preguntas, gente de muchas partes de los países, muchas personas conectadas, nos sentimos muy, muy contentos y sobre todo porque la gente como las expectativas. Entonces, para terminar, doctor, me gustaría que hiciera un cierre usted pues, con recomendaciones finales y pues de una vez, en vista de todo esto, nosotros pensamos en unos 2 o 3 meses hacer otro conversatorio de esto, pues me gustaría pues, comprometerlo desde aquí que nos acompañara de pronto también con la doctora Miriam y hicimos algún conversatorio pues, más amplio y porque sé que se quedaron muchas personas sin contestar preguntas y que nos están llegando más al chat, pero pues, en horas del tiempo, pues la verdad es que no queremos abusar ni del tiempo suyo ni de la doctora Miriam. Entonces, no sé, doctor, unas palabras para que nos cierre pues ya este excelente conversatorio. Bueno, yo ante todo les quiero decir que no respondo a lo último, no hay problema, cuando necesiten saben que estoy dispuesto. A los pacientes les quiero decir y a los que están oyendo que se acuerden de estas 3 cosas: las lesiones de que hablamos, en los sitios en que hablamos y la cronicidad, los brotes. No duden en consultar rápidamente a un dermatólogo y no bajen los brazos hasta que no les den el tratamiento que les tienen que dar. A veces el camino es arduo, es difícil, es complicado, pero bueno, peor que todo eso es estar con esta enfermedad. Y en tercer lugar, quiero agradecerles por haberme a todos ellos y a ustedes por convocarme. Miriam, gracias por compartir este evento. Y Guillermo, sabes que es un gusto y que te tengo un aprecio especial y que para lo que necesites estoy. Y bueno, me alegro mucho de haber compartido este momento, sobre todo ahí haciendo base en Colombia, que los quiero mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Miriam, usted para que cierre también el evento, ¿qué palabras nos puede decir que cierre? Tiene mute, doctora. El micrófono. Bueno, no, agradecer mucho a Guillermo por la invitación, pues agradecer mucho al doctor también por tan excelente conversatorio e invitar a los pacientes
pues a que reflexionen un poco sobre todo este conversatorio y como les dijo el doctor, hay que seguir este camino arduo. Los servicios de salud finalmente pueden acceder a todos los tratamientos que requieran los pacientes, pero sí hay que tener, digamos, como un enfoque con un dermatólogo y hacer un seguimiento. Lo que pasa es que a veces, pues no todo puede ser inmediato, pero finalmente se llega al tratamiento que es y muchos pacientes lo logran. Entonces no hay que desanimarse y pues creo que hay que seguir adelante. De todas maneras, muchas gracias y pues que tengan un feliz día a todos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, las personas que me han escrito varias que están interesadas en hablar con el doctor Lavieri. Yo les haré llegar su correo al doctor para que el doctor les escriba y puedan tener con todo algún tipo de comunicación directa por internet. Y lo mismo que los voy a hacer una tarea con el doctor Lavieri que me recomiende cada país cuáles son los especialistas, los dermatólogos que pueden tratar la hidradenitis supurativa. Y yo se los compartiré a las personas en sus respectivos países para que lo puedan consultar. Los amigos de Buenos Aires que nos están escribiendo en Argentina, pues conocen muy bien al doctor. Tengo muchos saludos desde Buenos Aires, doctor, lo quieren mucho, así como aquí en Colombia. También desde España, también lo están saludando, desde Barcelona, desde Valencia, desde Madrid, desde Canadá. Bueno, la verdad es que, créanme que muy satisfecho con este conversatorio. Y lo que yo siempre les digo a los pacientes, la fundación va a existir hasta que existan ustedes. El día que ustedes dejen de consultar a la fundación, el día que ustedes ya no necesiten una fundación para nada, hasta ese día va a fundarse. Pero los invitamos a que nos hagan más útiles para que nos consulten. Recuerden nuestra página www.fundaxo.org. Ahí también pueden escuchar nuestra emisora fundaxoradio.org a nivel mundial. Y nuestro correo de información info@fundaxo.org, el teléfono de Colombia más 57 311 377 7844, en donde estaremos recibiendo todas las inquietudes y para los pacientes en Colombia que tengan algún tipo de inconveniente para tener acceso a tratamiento, aquellas barreras de acceso a la materia. Y tenemos también el canal de YouTube para que nos consulten. No duden en escribirnos, tenemos un grupo interdisciplinario en Fundaxo para atenderlos, para orientarlos y para decirles cómo hacemos aquí en Colombia para que puedan acceder a los tratamientos, a las consultas. Tenemos, eso es algo que implementamos y lo estamos ayudando. Entonces, nada, muchas gracias. Dios me lo bendiga, doctor Lavieri. Nos veremos muy pronto en Barcelona para comernos un bife bien bueno con un mate. Y nada, doctora, muchas gracias por sacar tiempo y a todos los pacientes, Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Gracias, adiós. Hasta luego. La psoriasis afecta mi piel. Tu rechazo afecta mi ser. En Colombia, el 2% de la población padece de psoriasis. 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, por un acceso global al tratamiento, escuchando la voz de más de 125 millones de personas con psoriasis en el mundo. Invita IFPA y Fundapso. La psoriasis